Bendición, Iglesia del Señor, en este día. Bien, vamos a hacer un estudio de la palabra de nuestro Dios, que está en Génesis 12. Como título dice, Dios llama a Abraham. Esto es un llamamiento a Abraham. Así como Dios puede llamar a Abraham, así como Dios lo llamó a Abraham, Dios puede llamarte a ti también, amigo, hermano, familiares, tú que me escuchas esta mañana. La palabra de Dios vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión de vuestro Santo Espíritu. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos un llamado que Dios le hace a Abraham. ¿De dónde llamó Dios a Abraham? Abraham, ¿a dónde vivía? Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Esta era una antigua ciudad, estaba situada a unos 148 kilómetros al suroeste de Babilonia, cerca del río Éufrates, en lo que ahora se conoce como Irak. Sin el dios de luna, era el dios patrón de esa ciudad. Ese era el dios de luna era el dios de patrón de esa ciudad. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bien, sin embargo, mis santos hermanos, gloria sea el nombre del Señor, Dios, ¿cuántas veces Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros? Dios nos llama, Dios está preocupado, Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Porque cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Para qué llamó Dios a Abraham? Eso es una pregunta y también tiene una respuesta. Dios llamó a Abraham y le dijo, haré de ti una gran nación, te bendeciré, dice, y haré de ti nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, que será bendición. Así es, Iglesia del Señor. Dios quiere llamarte para bendecirte, para hacerte una nación grande, una nación poderosa. En tu nombre Dios va a trabajar, en tu nombre Dios va a luchar, en tu nombre Dios se va a glorificar, Dios se va a engrandecer en tu nombre. Por eso es que Dios quiere llamarte esta mañana. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ponerte por lo alto, Dios quiere glorificarte en tu vida, en el llamamiento que tú te haces. Dios te va a glorificar y Dios se va a ensalzar. Así es, mi querido hermano, así es, mi querido amigo. Y ese es el llamamiento que Dios le hizo al siervo Abraham, y dice, y haré de ti una gran nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Mis santos queridos hermanos, Dios quiere bendecirte, Dios quiere engrandecer tu ministerio, Dios quiere ponerte por alto y te va a bendecir, y aquellos que te van a lastimar, aquellos que te van a hacer daño, Dios lo va a poner en cuenta para que no te lastimes, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres al que Dios llamó, y ese es el que va a salir adelante, y ese es el triunfante a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hoy, en este día, en esta mañana. Dios quiere, mis santos hermanos, que tú seas una familia próspera, que tú seas bendecido. Así es. Y la palabra de Dios nos enseña, dice, Abraham no se dijo en ese momento a dónde Dios le llevaría. Simple y llanamente escuchó el llamado de Dios. Escuchó el llamado de Dios. Tenía que viajar bajo la dirección del Señor. Dios, cuando llamó a Abraham, Abraham no le reprochó en nada. Abraham no le dijo, Señor, ¿a dónde voy a ir? Señor, ¿para qué me llamas? Señor, ¿qué voy a hacer? Simple y llanamente le hizo un llamado, y Abraham obedeció a ese llamado de Dios. Es importante
que nosotros obedezcamos el llamado de Dios, mis santos hermanos, porque ese llamado de Dios para nosotros es algo privilegiado, algo que debemos de escuchar, el llamado de nuestro Dios, y lo tenemos a través de la palabra de nuestro Dios. Así es, iglesia del Señor. El versículo 3 dice ahí mismo en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldiciré, y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Esta es la segunda profecía en la Escritura en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Somos bendecidos a través del llamamiento de Abraham. ¿Por qué? Porque a través del llamamiento de Abraham, a través de esa profecía, la iglesia del Señor, es el acercamiento a futuro la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vemos en Génesis 3:15, mis santos hermanos. Una profecía menciona una bendición espiritual que vendría por medio de un descendiente de Abraham. Pablo afirma que esta bendición se refiere al evangelio de Cristo ofrecida a todas las naciones, y eso es lo que Dios quiere bendecirte, iglesia del Señor. Por eso Él dice, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Una profecía a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, iglesia del Señor, hermano, tú que me escuchas, es importante escuchar el llamado que Dios nos da a través de su palabra. Dios está contigo. En cualquier lugar donde tú vayas, Dios está contigo. Porque Dios tiene el Espíritu Santo que te redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo que va contigo. Lo que pasa es que tú estás apagado, tú estás calmado, tú estás callado, pero tienes que activar para que el Espíritu Santo entre a trabajar en ti. Y esas son las bendiciones espirituales que Dios tiene que darte, que Dios quiere darte, que Dios te ofrece, que Dios te da como regalo, como bendición para poder llegar. Solamente tienes que escuchar el llamado que Dios nos hace. Así es, Pablo afirma que esta bendición se refiere al evangelio de gracia, al evangelio de poder, de gloria. Así es, mis santos hermanos, de Cristo ofreció a todas las naciones. Veamos Gálatas 3:8, a ver qué nos ofrece, qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta preciosa mañana. Tenemos aquí una palabra de aliento, una palabra que Dios te ofrece en este día. 3:8 dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti será bendita todas las naciones de la tierra. Por medio de Abraham, mis santos hermanos, tuvieron que pasar cientos de años, cientos de profetas, dificultades, problemas, hasta que venga la promesa, hasta que venga el libertador, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña y lo que nos dice la palabra de Dios. Por medio de Abraham se cumplió la promesa, se cumplió la bendición, iglesia del Señor. Veamos ahí mismo en 3:16, iglesia del Señor, la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La promesa de Dios a Abraham revela que desde el principio mismo al propósito del Evangelio fue de bendecir a todas las naciones con la salvación y la bondad. Ahora Dios está llevando a cabo este propósito por medio de Jesucristo y de su pueblo fiel que comparte su carga al enviar predicadores
que proclame el evangelio a toda la familia de la tierra. En otras palabras, este versículo sirve de fundamento para la obra misionera en todo el mundo, iglesia del Señor. Eso es algo importante, eso es la bendición que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eso es importante, mis santos hermanos. El llamamiento que Cristo Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las naciones, toda la familia de la tierra. Así es, mis santos hermanos. Esa bendición es la que tú tienes que escoger hoy en el día. Esa bendición es la que tú tienes que apoderarte, amigos, tú que me escuchan. Esa bendición es la que tú tienes que ser dueño, tienes que atesorarla, tienes que llegar a tu vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Con el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, mis santos hermanos, nosotros volvimos a nacer, volvimos a entrar nuevamente en el pacto, nuevamente en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Recordemos que cuando Dios, porque esto es Génesis 12, cuando Dios castigó a Adán y Eva, nosotros quedamos separados, quedamos sepultados de la presencia de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero Dios, en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, Dios tenía el as por las mangas, mis santos hermanos, para revelarnos a futuro, para darnos una oportunidad más a través de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí es donde tú tienes que llegarte a Él, donde tú tienes que coger esa gracia, coger esa misericordia, ese amor para con nosotros, que estando muertos en delito y en pecado, Dios nos dio vida. Y esa es la bendición, esa es la gran nación, esa es la abundancia de fe, la abundancia de mansedumbre, de gente a través de Cristo, iglesia del Señor. ¿Y qué más logramos con el llamamiento de Abraham? El llamamiento de Abraham, como se registra en Génesis 12, más tarde Abraham, mis santos hermanos, veamos en 17:5, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Aquí mismo estamos. Dice así, Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Hay un cambio aquí de nombre, iglesia del Señor, porque así Dios lo ha establecido y así Dios lo llama. Abraham significa Padre enaltecido. Abraham significa Padre enaltecido. Y Abraham significa Padre de una muchedumbre de personas, iglesia del Señor. A menudo una nueva relación con Dios requiere un nuevo nombre para significar esa nueva relación. Recordamos que al principio el llamamiento de Abraham se llamaba a Abraham. En el segundo llamamiento, cuando ya Abraham comienza a tener una relación más íntima con Dios, ya le cambia el nombre y le pone Abraham. Es algo importante, iglesia del Señor, que los nombres cambian, porque Dios también tiene un nombre para ti. Apenas tú escuche la voz, el llamado de Dios, Dios te cambia tu nombre y te hace otra persona diferente, iglesia del Señor. Y eso es lo importante, mis santos hermanos. A la humanidad, Dios se proponía tener un hombre que conociera y le sirviera con fe, con devoción. Y este hombre saldría de una familia que conocería y enseñaría y guardaría los mandamientos de Dios, los caminos del Señor, para poder transmitir a cada uno de nosotros y que ese evangelio llegue a nuestras vidas y que ese evangelio llegue a todas las naciones, a todos los rincones de nuestra existencia, iglesia del Señor. Así es, mis santos hermanos. De esa nación saldría Jesucristo, el Salvador del mundo, la promesa simiente de la mujer, que está en Génesis 3:15 y Gálatas 3:8, 16, 18. Hay varios principales importantes que se pueden reducir del llamamiento de Abraham.
Como número uno, el llamamiento de Abraham implicaba separarse de su tierra, de su parentela y de su casa de su padre. Génesis 12:1, que ya hemos leído. Al fin de ser extranjero y peregrino sobre la tierra, mis santos hermanos, en Abraham Dios estaba estableciendo el importante principio de que su pueblo debe separarse de todo lo que sea un estorbo en su propósito para la vida de ellos y para lograr un crecimiento espiritual y para lograr un acercamiento hacia Dios. Debemos de alejarnos de las cosas que nos afectan, de las cosas seculares que nos lastiman, que nos hacen daño, que no nos da provecho en una vida secular, sino que más bien destruye nuestras almas. Y eso es lo que Dios quiere, mis santos hermanos. Somos parte de este mundo, porque recordemos que Dios nos hizo de barro, de lodo, pero al mismo tiempo Dios tuvo que usar su sobrenaturaleza divina y sopló aliento en su vida. Por tanto, mis santos hermanos, tenemos doble nacionalidad, mis santos hermanos, y estamos peleando por la nacionalidad espiritual, por la nueva Jerusalén, que algún día la hemos de disfrutar, la hemos de gozar los unos a los otros, y eso es algo importante, iglesia del Señor. Dios le prometió a Abraham una tierra, una nación por medio de su descendiente y una bendición que afectaría a todas las naciones de la tierra, iglesia del Señor. Enseñar claramente la última parte de esa promesa será cumplida en la programación misionera del Evangelio de Cristo, iglesia del Señor. Hechos 3:25. Veamos qué tenemos ahí en Hechos 3:25. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Es maravilloso, iglesia del Señor. Dice así la palabra de Dios: a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hechos 3:25, mis santos hermanos. Este pasaje nos resalta varias verdades respecto a la muerte de Cristo. Fue un sacrificio, es decir, una ofrenda de su sangre, de su vida. Fue vicaria, es decir, Él murió por su propia causa, sino por causa de los demás. Fue sustitutiva, es decir, Cristo sufrió la muerte como el castigo por el pecado, como sustituto del pecador, que éramos nosotros los que debiéramos haber muerto en su lugar. Pero eso ya estaba en la promesa, iglesia del Señor, que Él tenía que morir para llevarnos hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Dios. Y eso es lo que Dios prometió a Abraham en Génesis 12:3, que Dios iba a bendecir por medio de Abraham a todos aquellos que se acercaran a Dios. Y eso es lo que nos habla, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, mis santos hermanos. Tenemos que lograr esa bendición, pero tenemos que oír el llamado de nuestro Dios. Tenemos que acercarnos hacia Dios, iglesia del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios ahí mismo en Génesis 12:4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Así es, mis santos hermanos. No hubo reproche, no hubo recalco, no hubo alguna otra palabra que él dijera en contra del llamamiento de Dios, sino que él accedió a lo que Dios le dijo. Es importante, iglesia del Señor, escuchar con voz audible, atento al llamado que Dios nos hace. Estamos viviendo situaciones que nos afectan día a día, mis santos hermanos. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice. La narración desde el principio mismo recarga la verdad de que la obediencia a Dios es esencial en una relación salvadora con Él. Abraham obedeció la palabra del Señor. Su obediencia incluía al salir de su hogar y de su país y confiar en el cuidado, la dirección y la promesa de nuestro Dios. Así es, mis santos hermanos. Muchas veces nosotros no queremos salir de nuestro círculo familiar, no queremos romper ese enigma porque quizás dirán, ¿qué dirá el amigo? ¿Qué dirá el familiar? ¿Qué dirá la esposa? ¿O qué dirá el esposo? Pero tenemos que
enfocarnos, amigo, tú que me escuchas, que en algún tiempo muy cercano estaremos en la presencia de nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a estar si estamos cargados de culpas, estamos cargados de lleno de pecados, lleno de maldad? Y tenemos que ir paulatinamente, tenemos que ir siendo un proceso de limpieza, mis santos hermanos, salir de este mundo que está contaminado, este mundo que te ha contaminado tu espiritualidad adelante de Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Era una ciudad, era un pueblo de idolatría, que adoraban a dioses luna, a dioses de los caldeos, iglesia del Señor. Y eso es lo que Abraham hizo, salir de esa ciudad, mis santos hermanos, sin saber a dónde iba, pero le creyó a Dios, le confió en Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer en esta mañana, confiar en Dios, para seguir a Jesucristo en un sentido de buscar una patria mejor. Esto es celestial, mis santos hermanos. Debemos de escuchar el llamado de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de cualquier situación, problemas difíciles, mis santos hermanos? Y es porque Dios quiere, es porque Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y recuerda que siempre hay una palabra para nuestras vidas, mis santos hermanos. Dale la gloria a Dios. Bendice a Dios día a día por tu trabajo, por la fuerza que Dios nos da. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu inmenso amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Shalom es paz.